de vuelta en este Sol de los Sábados. Tenemos con nosotros nuestro entrevistado central del día de hoy. Está don Miguel Díaz. Él es viceministro de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, y estará hablando con nosotros sobre las tierras raras y la permisología de operaciones de la Barrick Gold. Muy buen día, don Miguel. Vamos a recibirlo con un aplauso, don Miguel. Bienvenido a Sol de los Sábados. Muy buenos días, gracias por la invitación a este medio tan importante. Gracias, don Miguel. Don Miguel, usted viene a hablar dos temas picantes, por así decirlo, ¿cierto? De mucha actualidad. Sí, de mucha actualidad, exacto, para no condicionarlo. Y uno de ellos, el de tierras raras, pues se ha mencionado bastante a propósito de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la República Dominicana. Ya se venía hablando, pero bueno, no se le había dado la connotación de importancia específica que para muchos de nosotros tiene el tema. Primero, contextualizar a la gente. Don Miguel, ¿qué son las tierras raras? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el propósito, el objetivo que se le puede buscar a esto? Bueno, las tierras raras son un grupo de 17 elementos en la tabla de elementos químicos, los lantanos, el yitrio. Lo que conocemos los no conocedores como tabla periódica. La tabla periódica. Correcto, sí. Exactamente. Sí. El yitrio y el escandio. Estos elementos fueron descubiertos inicialmente en 1780 en Suecia. Como todo, siempre la ciencia va mucho más avanzada que la tecnología y es solamente ahora que se le han encontrado una serie de aplicaciones de alta tecnología a esos elementos. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares tienen 4 elementos críticos como son el lantano, el herbio, el neodimio y el cuarzo. Por ejemplo, como ustedes saben, hoy en día movemos una enorme cantidad de data a través de los continentes. Hoy en día solamente necesitamos tener una conexión al internet y podemos llamar de gratis en video a Europa, África, donde nos dé la gana. Eso se basa en que tenemos los cables coaxiales que se han puesto de continente a continente, pero sin el herbio, herbio, que es una de las 17 elementos de tierra rara, esa señal no se transmitiría. Entonces, ese herbio nos permite transmitir esta enorme cantidad de data de una forma eficiente. Tan eficiente que ha bajado el costo de la comunicación. Disculpe, viceministro, que pregunte esto, que puede parecer muy elemental, pero para entenderlo bien, yo sé que como yo habrá mucha gente, ¿qué son y cómo son los cables coaxiales? Que lo hemos escuchado mucho, pero yo no termino de entender. Okay. Los cables coaxiales, de nuevo, como siempre, la ciencia va mucho más adelante que la... Usted lo dice casi como un orgullo, presumiendo eso de la ciencia, muy por encima de la tecnología. Pero es la verdad. O sea, fíjate, la tierra rara la descubrimos en 1780 y solamente ahora la tecnología le ha encontrado usos. Bueno, pero hay a las proceso y evolución y todo lo demás. Sí, pero bueno. No, yo no estoy diciendo que son negativas o contrarias, lo que estoy diciendo es que es un proceso evolutivo. Claro. Entonces, los cables coaxiales son básicamente cables de sílica, que es el 56% de la corteza terrestre es sílice, pero de muy alta pureza. Entonces eso permite transmitir información con mucho menos pérdida y de una forma más eficiente. Cables que literalmente van de un continente a otro, físicamente. Sí. Bueno, fíjate que en la presente situación el mar Báltico se han cortado esos cables por varios, como un asunto estratégico. De la guerra que tenemos desafortunadamente entre Rusia y Ucrania. Entonces, son de esos detalles que tú sabes que si tú le evitas acceso a la transferencia de datos, claro, tú estás haciéndole una guerra económica a tus adversarios. Entonces, tenemos cables a través del Atlántico, a través de los Mar Norte, a través de muchos. Nosotros mismos estamos conectados a través de Estados Unidos, a través de Puerto Rico. No sé si tenemos uno con Panamá o Venezuela, pero ciertamente, si tú ves nuestro número de teléfono,
tienen el mismo código que Norteamérica. ¿El 1 se refiere al 1? Ok. Viceministro, entendemos entonces que este conjunto de elementos denominado tierras raras, ayer alguien me preguntaba por las tierras extrañas, y yo le tuve que decir, no, tierras raras es el nombre que en inglés y en español tienen. Este conjunto de elementos tienen aplicaciones para el ámbito tecnológico, para el transporte, ¿verdad? Hay piezas de avión que están construidas con esto, para los celulares que utilizamos, las pantallas LED y LCD, en fin. Eso significa que la existencia de estos elementos en la República Dominicana implicaría la posibilidad de una explotación que beneficie a la República Dominicana. Correcto. Y dentro de esa agenda estratégica del gobierno de los Estados Unidos, encabezada en la visita de su secretario de Estado Marco Rubio, pues eso nos coloca en la agenda geopolítica nuevamente con una materia prima o unas materias primas. Correcto. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos como país para la exploración y la posible explotación? ¿Y qué capacidad técnica tiene la República Dominicana como para poder sacarle provecho a estas materias primas? Déjame entrar una preguntita ahí mismo. ¿Qué hay de cierto? Porque tú hablas de exploración y explotación y hay gente que presume que hace tiempo, mucho antes que este interés de los norteamericanos, que los chinos están sacando tierras raras de Pedernales hace tiempo. Bueno, Hasta yo me reí. creo que debería haber traído una libreta para anotar todas las preguntas. Bueno, tal vez lo que voy a hacer es darle una historia de cómo se ha llegado a determinar que hay anomalías de tierras raras en Pedernales. Básicamente, la Alcoa Aluminum Company de América, Alcoa, explotó los yacimientos de bauxita de Pedernales de 1959 a 1982. Y en 1982 ellos retornaron la concesión al Estado Dominicano. O sea que sabíamos que había bauxita en cantidades significativas en esa área. ¿Qué pasa? Los europeos descubren que las bauxitas que ellos tienen en Europa tienen asociada con las bauxitas tierras raras. Entonces, en el 2010-12, los europeos lanzaron un programa de apoyo a la minería de los países de África, Caribe y el Pacífico, llamado SISMIN 2, donde ellos vinieron al país y nos cartografiaron el país completo. Nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos un mapa geológico del país completo a una escala 1 a 50,000. Eso es un gran bien que tenemos. Eso quiere decir que está hecho muy al detalle. Exactamente. Okay. A un detalle que le permite a una persona que sepa decir, eso es interesante. Déjame concentrarme en esa área. Entonces, ellos toman 53 muestras de las bauxitas de Pedernales y la analizan, entre otros, para las tierras raras. Y descubren que basado en eso, las concentraciones de tierras raras en las bauxitas de Pedernales es el doble de la concentración de las bauxitas que ellos tienen en Europa. Y nos dan esa información. Dicen, esto es una anomalía, que eso es el término técnico, y una anomalía interesante que ustedes tienen. Entre el 2012 y el 2022, y todavía hoy en día, el Servicio Geológico Nacional, junto a la Universidad de Barcelona, con fondos del Fondo CID y del gobierno español, han seguido haciendo investigaciones en Pedernales. El doctor Joaquín Proenza siendo uno de las personas líderes en esa área de parte de la Universidad de Barcelona. Y de nuevo, todas las conclusiones que ellos han encontrado es que realmente son anomalías importantes. En el 2022, el cuerpo de ingenieros viene a la República Dominicana y confirman de nuevo. O sea que ya tenemos 3 confirmaciones de que esas anomalías son importantes. Bajo esa situación, se decidió que era importante tener un entendimiento por parte de los dominicanos del valor de ese activo. Y por eso el señor presidente ordena que se forme una unidad
de tierras raras dentro del Ministerio de Energía y Minas, con asistencia del Servicio Geológico Nacional y la Dirección General de Minería, para entender si realmente tenemos suficiente recurso para tal vez considerar una explotación. Entonces, hace ya un año, esa unidad empezó a trabajar a fondo, porque hay que preparar, comprar equipos, etcétera, etcétera. Y hemos logrado en este año 2024 no solamente mapear todos los posibles yacimientos, pero también hemos empezado a hacer calicatas y perforaciones. Es usualmente lo que se llama exploración avanzada. Eso usualmente se empieza en el año 3 o 4, después que tú decides explorar de una forma sistemática. O sea que en un año hemos logrado 3 años de avance. Viceministro, y Pero espérate, que no me dijo lo de China. ¿Es verdad o no es verdad? Señores, no, pero es que hay gente que anda comentando eso, ríanse. Mira, podemos decir también que cuando Alcoa exportó la bauxita estaba exportando tierra rara. El problema era que no Eso es lo que se presume, que sacaban cualquier cosa, pero ya sabían lo que estaban hace sacando. 40 años atrás, nadie tenía un entendimiento de la importancia y las aplicaciones de tierra rara. O sea, puede extraerse el material, sea, más no con el propósito ni comprendiendo que hay... No, ni había- el concepto, Porque no ni el sabía. concepto era vigente en ese momento. Exacto, no se Exacto, sabía. por eso es lo que hablo de la ciencia Al y la menos para tecnología. nosotros, pero bueno. Entonces, fíjate, en países donde habían plantas de aluminio, las tierras raras no, que era para extraer el aluminio, porque la bauxita es una fuente de aluminio. Las tierras raras están hoy en día encapsuladas dentro de lo que se llama el lodo rojo, que son el resultado de la extracción de aluminio. Tenemos Por eso Pedernal es rojo, viceministro. Esa tierra Por roja. eso Pedernal la es rojo. razón es la cantidad de hierro. Ya. Así como una pintura toma el color del metal que se hace, por ejemplo, el titanio es para el blanco, el rojo es el hierro, el amarillo es una forma de hierro. O sea, nosotros en la vida diaria usamos muchísimas aplicaciones que son resultado de la minería, que son resultado del desarrollo de la tecnología, y no nos damos cuenta. Entonces, volviendo a ¿cuál fue la pregunta? Con los chinos. Los chinos. Entonces, la verdad es que... Ya él me dijo que sí, pero que no lo sabíamos ni siquiera casi, pero bueno. Exactamente. O sea, por eso es que tomamos la decisión de que era importante que nosotros los dominicanos hiciéramos este tipo de investigación. Cuestión de que supiéramos con certeza lo que tenemos. Y esa es la primera etapa de este proceso. O sea, estamos en un proceso de exploración. Una vez que tengamos, y creo, y tal vez no deba decir esto, dígalo. creo que ese yacimiento tiene mérito, creo, porque todavía estamos generando la información. Entonces se pasa al diseño de la ingeniería de ese potencial proyecto. Y ese es un proceso que envuelve un estudio de prefactibilidad, factibilidad y factibilidad definitiva. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo así? Porque la información que estamos recogiendo nos sirve para tomar una decisión sobre si el depósito tiene lo suficiente mérito para continuar invirtiendo en su desarrollo. El tema de la factibilidad. El tema de la factibilidad. A mí me gustaría saber, viceministro, ¿cuál sería el impacto que tendría en República Dominicana? ¿Cómo nos beneficiaría como país? ¿Qué cambios implicaría el que se confirmara que ahí existen tierras raras en una cantidad que valga la pena explotar? Asumiendo que el proyecto tiene mérito. Sí. Tal vez el ejemplo de lo que tenemos que considerar es el ejemplo de Falcondo. Falcondo lleva 50 años en Bonao. Y en términos de desarrollo humano, Monseñor no es el número 3 del país. O sea, que esa cantidad de dinero que Falcondo había estado inyectando a la población de Bonao ha permitido que la gente mejore su nivel de vida. O sea, que los proyectos tienen un potencial extraordinario de cambiar el ecosistema económico
y ambiental del área donde ellos operan. Eso implicaría que Pedernales, de ser una de las provincias, pero también en términos regionales más pobres, pudiera entonces avanzar en términos socioeconómicos. Y como país, Bueno, acceso me pregunto sí. a... Una de las cosas que a veces la minería se juzga por lo que ocurría antes del 1980. En la década del 80 es un momento muy importante para la minería, porque en esa década la industria adoptó, o sea, no fue una imposición, inicialmente fue una imposición, pero ya la industria se da cuenta del valor. Hacer estudios de impactos ambientales y sociales antes de empezar la construcción de una mina. Y la otro paradigma de cambio fue que se adoptó los principios del diseño para el cierre. En otras palabras, si nosotros no sabemos cómo ese proyecto va a cerrarse, con la tecnología presente, o sea, no se puede decir, vamos a desarrollar tal cosa, sino si no sabemos cómo se va a hacer el proyecto no avanza. Viceministro, el presidente planteó en su anuncio sobre este tema junto al secretario de Estado Marco Rubio 100 millones de toneladas. Cuando se va a los datos resulta que China tiene 44 millones de toneladas como reserva. Entonces hay una dicotomía ahí en el espacio y saber cómo se manejaría el tema del área protegida, que de alguna forma es parte de lo que se evalúa como espacio que podría tener yacimientos o que podría tener tierras raras. ¿Cómo se manejaría ese tema? Sobre todo porque la ley prohíbe la reducción de áreas protegidas. Permite modificación solo para expansión de áreas protegidas. ¿Cómo usted visualiza ese tema? Una modificacioncita la lo ley, pero primero- No, que no se puede, lo prohíbe la propia Me ley. excusa. Lo primero es que el área que Una estamos... cláusula PET. que Un el área que estamos explorando es una reserva minera. Es un área donde el Estado ha definido que porque hay valores potenciales de metales, la ha definido como una reserva fiscal minera. Se llama Reserva Fiscal Minera Ávila. No toca No los toca parques. el área protegida. Ninguno de los parques. Ok. O la que sea, están explorando no, pero pudiera ser como plantea Cristian, que quizás dentro del área protegida Le toca un poco. bueno, vamos a decir esto. se dé este hallazgo y que bueno, ¿qué implicaría eso? Respetar el área protegida eventualmente, digamos. Primero tenemos que considerar lo siguiente. Hay 7 niveles de áreas protegidas diferentes. Y por ejemplo, en mi experiencia, que yo viví 30 años en Inglaterra y fui consultor en Inglaterra, la última mina que yo desarrollé en Qué Escocia, fino, viceministro. En Escocia. ¿En qué parte? estaba dentro de un parque nacional. O sea, no es completamente incompatible. Si está dentro de un parque nacional, lo que requiere un estándar más alto de gerencia. Ay, dígale Para eso a evitar los los invitados que nosotros tuvimos aquí hace 3 semanas. Que, No, mire, pero todo se basa en la usted ciencia. tiene que ver esa entrevista, se la Todo vamos a se buscar. basa en la ciencia y la tecnología. Y esa mina que se llama, ¿cómo se llama? Estaba en el Parque Nacional Los Trossachs. Fue la comunidad que pidió que nos las aprobaran. Usted está hablando de otro país con otra idea, otro pensamiento, otra concepción sobre la minería. Pero fíjense, a menos que podamos subir el debate a un nivel más alto y científico, estaremos condenados a seguir al mismo nivel. El tema de la cantidad de reservas, la comparación cantidad de reservas. ¿Fue un error del presidente? ¿Qué fue lo que pasó Mira, ahí? lo primero que eso asume... Una confusión. No. Lo primero que eso asume es que hay una correlación entre espacio físico y cantidad de reservas. Eso no es así. Nosotros somos una islita pequeña. No, pero China está en el tope esa es la reserva máxima. De reservas probadas. Exacto. Eso no quiere decir que Ok. China siempre va a ser el país que tenga más No, reservas me probadas. refiero a este momento, claro. De hecho, si tú ves la producción de tierras raras, vas a encontrar que Estados Unidos era el líder de producción mundial hasta el año 2000. Y los chinos entonces invierten
mucho en investigaciones sobre tierras raras y su separación, y por eso empiezan ellos a explotar sus minas. No era que no estaban ahí, es que ellos han hecho el proceso en que nosotros estamos ahora embarcados, de empezar con una exploración que nos permite determinar qué cantidad de material tenemos, qué calidad, porque esa es otra cosa importante. La calidad. La calidad. Te voy a dar un ejemplo. El oro tiene varias asociaciones. Una de ellas es el oro aluvial que tú recoges en los ríos. Es un oro totalmente libre. Eso sencillamente usted Las le hace un pepitas panel, de oro, como las dicen. pepitas de oro. Está muy famoso ese video en TikTok ahora, viceministro. Que sale la Sí, gente para dedicarse a eso, sí, hermano, sí, Viceministro. moviendo tierra ahí para encontrar oro. Todo lo que usted practica, usted se vuelve mejor. Mire, Sí, así mismo es. viceministro, Pero perdón, Millicent. Entonces, Déjame llegando al fondo, exacto. terminar el ejemplo. Fíjate que si tú tienes 1.000 millones de toneladas de oro y todo está libre, es muy fácil extraerlo. Pero si tú tienes 1.000 millones de toneladas de oro asociado con telurio, hoy en día no hay la tecnología para extraer ese oro. entonces República Dominicana podría tener O sea, los 100 que millones aunque de lo tenga, no toneladas. lo puede explotar, ¿no? O es explotable los de 100 manera millones. correcta. ¿Cómo es el tema ahí? Eso es lo que estamos haciendo en la investigación. Ok. Cuando hablamos, él habló de reservas brutas y reservas netas. Ahora mismo estamos, el término más técnico Apropiado, ok. sería inferidos. Tenemos una inferencia basada en lo que hemos observado y con la información de datos que tenemos. Ahora bien, en la medida que sigamos perforando, haciendo calicatas, haciendo análisis, el nivel de error se empieza a achicar. Eso es parte del proyecto. ¿Por qué? Porque yo, como te dije, yo puedo tener 100 millones de toneladas de oro asociado con el telurio, como análisis, como perforaciones. Pero cuando voy a desarrollar el proceso metalúrgico para encontrar un proceso para extraer ese oro, encuentro que no existe. Entonces, ok, tengo recursos, pero yo no voy a explotar algo No para vale la perder pena. dinero. No hay disponibilidad por falta de tecnología. Exactamente. Millicent bueno, Lugo Francisco. sí. El tema de la transparencia en cómo se va a explotar esto en caso de que se confirme, ¿verdad?, la factibilidad. Lo digo por lo siguiente. Aquí tuvimos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que manifestó de manera pública el interés de Estados Unidos. Pero esta semana, el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, emitió un comunicado que a mí me pareció brillante, donde él hablaba de que eso tenía que manejarse considerando el nuevo entorno geopolítico. Fue el concepto que él usó. Lo que le quiero decir, además de Estados Unidos, ahí está China. Claro. Y hay otros países. Entonces, pareciera que de entrada se asumió que eso tendría que ser explotado por Estados Unidos. Y veo en el ranking, viceministro, que de los países de América, de más de 30 países, el único que tiene una reserva considerable es Brasil, que geopolíticamente hablando también tiene un criterio distinto al que pudiera tener Estados Unidos por quien es su presidente y por quien lo fue en algún momento. Y que tiene la tecnología para Y explotar. tiene la tecnología para explotar. Claro, O sea, que, entonces- De hecho, yo estamos hablando del principal país de América Claro. Latina. Sí, de hecho yo pasé 2 años en el Centro de Tecnología Mineral de Brasil, en el periodo en que ellos estaban desarrollando la tecnología para la extracción de Tú tierras ves, raras. entonces vamos a ver la Entonces, parte. no lo diga que ¿Cómo tú- se no lo diga manejaría que tú esa lo escuches. parte? Usted es casi No lo diga que como tú un lo escuches. diplomático No, no. minero de la República Dominicana, ¿eh? Sí, no, pues ya estuvo en Escocia, el viceministro, estuvo en Inglaterra, estuvo en Brasil, espérate, Claro, porque claro. No, si vamos a tirar nombres, te voy a decir Sí. usted que he trabajado en 20 países. Ay. Un Ya no me Cristian, cae un el Cristian, canciller un de la Cristian. minería. El canciller de la minería, minería y el claro. canciller de la comunicación. Lavando los pasaportes, Porque viceministro. cuando usted es consultor, usted va donde está el proyecto. Así es. Sencillamente, y tiene que ir donde la compañía para la que usted Yo creo que trabaja cogí la determina. carrera equivocada. Entonces, No, 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 Estamos de acuerdo. Pero el asunto es la transparencia. Lo primero es que tenemos que mirar lo que dice el decreto que creó la empresa minera dominicana. En ese decreto dice muy claramente que la empresa se regirá para los estándares del EITI. El EITI es el estándar
de oro de la transparencia de la industria minera. Ese es el Como una AIT. certificación ISO, por ejemplo. Es no tan fuerte como una certificación ISO, pero cada 2 años sí tenemos que someternos a un informe que es evaluado por los consultores y el secretario internacional y nos da un rango de qué tanto hemos cumplido con la transparencia y la gobernanza. Son los 2 temas. Uno de los puntos clave de la AIT es la lucha contra la corrupción. Eso está en el DNA o el AND de la AIT. Y conozco muy bien ese caso porque yo estoy sentado representando a la República Dominicana en la Junta de Directores de esa iniciativa. Excelente. Se nos ha reconocido que somos uno de los países más transparentes en el sector minero. Usted es una estrella, Ángel, Dios mío, pero qué calidad de hombre tenemos aquí sentado. Muy buena Continúe. entrevista, Sí, productora, bueno, muy buen bueno. invitado. Entonces, el decreto que crea la empresa minera dominicana habla muy bien de que tenemos que regirnos por ese asunto de los estándares de AIT. O sea, ese es el camino hacia donde vamos transitando. Viceministro. Perdón. Adelante. Me perdona. Sí, sí. Entonces, la segunda parte es una aplicación técnica. Hay 11 minas de tierra rara en el mundo y 7 refinerías de tierra rara. De esas 7 refinerías, hay 6 que están en la China y se están construyendo 4. Entonces, en la medida que avancemos en el proceso de exploración, nosotros vamos a tener un producto X. Y dependiendo de la característica de esas 10, para entonces habrán 10 refinerías, a veces uno tiene que vender al que te ofrezca mejor Claro. condiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los problemas es el arsénico. Hay refinerías de cobre que están en mejor condición de manejar concentrados con arsénico que otras. Hay unas que están localizadas en áreas donde el estándar que se les permite de poner arsénico en el aire es más estricto que otro. Hay unas que tienen mejores precipitadores de arsénico que otras. Entonces, obviamente, llega un momento en que la que está en mejor condición de manejar esos concentrados puede ofrecer mejor precio que la que no. O sea, que ¿a quién se le va a vender el producto de este proyecto si tiene mérito? Es una situación de oferta y demanda. Otro punto interesante, nosotros no somos, desafortunadamente, un país que tenemos capacidad de usar estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que el interés de los países desarrollados, que lo han expresado a través de diferentes legislaciones, es tener acceso a estos elementos en una cadena de valor resiliente. Por ejemplo, tenemos el acta de minerales críticos en Europa que dice que para el año 2030 ellos no quieren depender de ningún país en más de un 65% para ninguno de los minerales críticos. O sea, eso obliga a ellos a empezar a empujar que otros países empiecen a producir. Claro, pues si ellos no tienen. Si ellos no tienen. Exacto. Entonces tenemos la acta de reducción de inflación de los Estados Unidos, que a partir del 2030 va a penalizar las importaciones de la China que tengan tierra rara. Eso abre una oportunidad económica para nosotros y para otros productores. Por eso hay dos refinerías que se están instalando en Estados Unidos y una en Australia y otra creo que es no sé, la cuarta no tengo que Pero por encontrar. eso que usted dice, viceministro, ahí quizás hay que aplicar el criterio con el que se pelea en el judo, que es pelear con el peso del oponente. Correcto. Entonces, tener una capacidad de negociación como país que esté más vinculada al interés y a los objetivos de ellos, de los diferentes países competidores, que al nuestro propio, pero para nuestro beneficio, ¿verdad? Correcto. Una- Y eso es uno de los, cuando se está trabajando, uno de los objetivos estratégicos que tenemos es crear un equipo de dominicanos capacitados que le puedan dar seguimiento al proyecto con un nivel profundo de entendimiento, porque cuando tú te sientas a negociar,
tú tienes que tener lo mismo. El alma es el conocimiento. Quien sabe más, tiene ventaja. Eso implica que en el 2025 hay que buscar becas para mandar por lo menos 30 dominicanos a especializarse en diferentes áreas de manera multidisciplinaria para poder atender esto. No, hasta ahora, por supuesto que tenemos que hacer eso. Pero hasta ahora hemos tenido la suerte de que tenemos profesionales dominicanos de mucha experiencia que hemos estado reclutando. El jefe de exploración es una persona de mucha experiencia que ha llevado 2 proyectos hacia adelante bajo el estándar 43101 de Canadá, que es el estándar de oro para exploración. Tenemos un ingeniero metalurgista que tiene una experiencia vasta. Entonces estamos construyendo el equipo. Viceministro, la pregunta concreta sobre el tema de Pedernales es la siguiente. Mientras estamos en estas fases exploratorias con respecto a las tierras raras, estamos también despertando un nuevo e importante destino turístico que es Cabo Rojo. Ambos temas pueden ser una luz de esperanza, ¿verdad? Para esta provincia y para la región completa, pero ¿existe algún nivel o podría existir algún nivel de incompatibilidad entre el desarrollo de la parte turística de Pedernales y la posible explotación minera de las tierras raras en esta zona? Fíjate que, como mencioné, un cambio del paradigma es que la industria hemos adoptado el estudio de impacto ambiental y social. Los estudios de impacto ambientales sociales estudios de impacto ambiental y sociales, disculpen, es sábado en la mañana. Lo entendemos perfectamente. Tranquilo. No tiene que Usted está completamente identificado en este panel. Es que son estudios rigurosos y sistemáticos que miren a todos estos aspectos. Por ejemplo, ahora cuando empecemos este estudio, tenemos que considerar que ya hay un desarrollo turístico en el área que va a competir o requiere recursos naturales. Y vamos a poner un ejemplo más para que evitar la pregunta siguiente. Agua. Claro. Pedernales es una área que tiene baja capacidad de agua. Ahora bien, el agua es un recurso renovable, pero escaso. Todos los días el agua llega al mar, se evapora, sube a la nube y cae de nuevo. O sea, es un recurso renovable, pero escaso. Porque todo el mundo quiere que ese servicio ecosistémico tuviéramos en cantidades industriales para poder usar el agua. Y que la gente, y que no hay como moldear o acelerar esa renovabilidad. Exacto. No la hay, pero hay un punto muy interesante. Y es este. Tenemos 10 galones de agua. Y usándolo en algo, tú vas a obtener $10,000. Usando esos mismos 10 galones de agua, tú vas a obtener $1,000,000. ¿Cuál tú vas a coger? Evidentemente el $1,000,000. Ok. Entonces vamos para la siguiente etapa. Tú tienes 10 galones de agua que están siendo usados ineficientemente. Entonces, a través de la tecnología, yo puedo aplicar técnicas modernas para reducir ese consumo a 5 galones de agua. Y ahora, podemos usar las dos actividades. Claro. Entonces, por eso la tecnología es tan importante. Si la gente puede convivir sin salir corriendo entre ellos. Será muy necesario, viceministro. Y yo le hacía la pregunta justamente por el recurso agua, porque la minería requiere grandes cantidades de agua independientemente de la tecnología. Luego tenemos las necesidades de agua que históricamente ha tenido el pueblo de Pedernales y ahora vamos a tener, esperamos en Dios, una gran cantidad de turistas llegando a hoteles, por cruceros, por el aeropuerto, que van a requerir también mucho uso de agua. Entonces, Sí. ese es un tema que yo creo que tendrá que atenderse con prioridad. A veces hay que poner el asunto en contexto. Sí. El uso del agua en la República Dominicana, los recursos hídricos, 76% del agua se usa en agricultura, 14% para consumo humano, 9% para la industria agrícola y pecuaria. Y dentro de ese consumo humano industrial, la industria minera dominicana, la metálica, apenas usa un 0.5% del agua. ¿Del 14%? No, del 100%. 100%. Del 100%. Un 3% del 14%.
la industria minera. ¿Qué quiere decir eso? Que somos extremadamente eficientes en el uso de recursos de agua. ¿Por qué? Porque reciclamos el agua y lo usamos, y lo usamos, y lo usamos. Entonces, eso significa que aunque se ha puesto a circular esta idea de que somos destructores de los recursos hídricos, cuando tú miras los números, tú tienes que preguntarte. Pero, ministro Joel Santos, ¿por qué este hombre no estaba en los medios, Francisco, explicándonos esto? Sí, ¿Qué es lo que está pero pasando? Yo le iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. Si el gobierno tuviese 5 funcionarios así, por otra cosa. Y que tú en Escocia, tú estás en Escocia, tú estás está emocionado con extasiado. eso. Sí. No, pero déjame terminar la idea, por favor. Fíjate que toda empresa minera metálica tiene una planta de tratamiento de agua, que nunca hemos tenido una multa ambiental por razones de que hemos impactado, hemos tenido un accidente ambiental en términos de agua. O sea que la industria minera comprende que el agua es vital. Lo que pasa, viceministro, que la gente entiende esa ausencia de multa, por ejemplo, como algo... por falta de puede sonar rigurosidad del feo, Estado. exacto, por falta de rigurosidad No por- o por margen de maniobra de parte del propio Estado. No por una buena práctica del exacto, sector minero. no De por un nuevo, ejercicio de buena práctica, de sino nuevo, por margen de maniobra de los nuevo, interesados. De nuevo, vamos a ver la historia. Cuando en el 2012 empieza a operar Barrio Pueblo Viejo, se comentó y era visual, el famoso río Coca-Cola. O sea que fue resultado de que durante el periodo de la Rosario, hacia el final, se dejó de tratar el agua. Y entonces salía ese río de agua verde que llegaba a la presa de Atillo. Eso está documentado y si no, yo se lo puedo mandar la foto. Entra a Barrio Pueblo Viejo y hoy en día hay peces en ese arroyo. Eso es visual. Ahí tú no tienes que hacer análisis. Entonces... Una auditoría visual. Sí. Sí, digo, tenemos los datos, monitoreamos esos ríos en el ministerio, que de una forma interna, porque esa es competencia del Ministerio del Medio Ambiente, obviamente, pero a nosotros nos interesa tener ese tipo de información. Entonces tú puedes decir que eso no es porque no se ha aplicado la ley, eso es porque ha habido un cambio significativo en las aguas que son descargadas del proyecto de Pueblo Viejo. Debería hablarnos ahí mismo de la presa de Cola, Finalmente, sí, precisamente, nos queda de Cristian. Barrick. Sí, yo le iba a preguntar sobre el tema de la Finalmente, Barrick, la pertinencia, porque hay dos discusiones a la vez en la Barrick, una que entiendo no es de su incumbencia, es el tema de los terrenos, y otra que sí, que es el tema minero. La pertinencia de la expansión a partir de una nueva presa de Cola para poder seguir operando en territorio dominicano, y segundo, confirmarme la veracidad de un informe supuesto del Air Force, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sobre el tema de Pedernales y las tierras raras. Es cierto que hay un informe que ha trabajado el Ministerio de Energía y Minas con algo por el estilo. Y vamos de esa a empezar naturaleza. por la última y me recuerdan Sí, lo de la Barrick. la presa de Cola. Como dije al final, en el 2022 vino el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y nos confirmó que las anomalías eran de gran valor de mérito. Y ahora mismo nosotros hemos contratado al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Ellos tienen que darnos los datos y los datos son de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos trajeron una tecnología muy avanzada de análisis de tierras raras. ¿Qué significa eso? Que en vez de esperar 8 semanas para obtener un resultado, con la tecnología que ellos nos trajeron podemos tener una idea muy clara del contenido en 48 horas. Okay. Entonces, con esa tecnología podemos acelerar el proceso de exploración de una manera significativa. ¿Por qué? Porque eso nos evitaría mandar muestras para análisis que no tienen valor. Nos permitiría optimizar qué áreas investigar. Y nosotros por eso le estamos pagando un contrato. Y esos datos, bajo ese contrato, esos datos son de nosotros, no de ellos. Porque cuando tú recibes una ayuda... Sí, es diferente. Y esa ha sido la actitud que hemos tomado con este proyecto.
La presa de cola. La presa de cola, ok. La presa de cola. Finalmente, sí. Sí, para que Finalmente. el dictador tiempo no nos vaya a dejar el tema. Muy poco Tú, tiempo ya. tú usaste la palabra expansión. Sí. Desafortunadamente, una cosa es lo que se declara en los mercados de valores, otra cosa es la realidad. No es un proyecto de expansión, es un proyecto de sostenibilidad de la producción. Explíquese. De sostenibilidad de la producción. Bájemelo como un mangucito para que la gente le entienda. Nosotros, Barrio y Pueblo Viejo llegó a producir hasta 1.1 millón de onzas. Ok. En la medida, todo proyecto minero, siempre decae la ley, la concentración de oro. Y por supuesto, la producción empieza a bajar. Ya llega un momento en que si tú no amplías la planta de proceso, entonces eso va a bajar. Hace 2 años bajamos a 500,000 onzas, o sea que desde 1 millón hemos bajado a 500,000 onzas. A la mitad. 50% Ah, menos. 50%. menos, es mucho. Exactamente. Entonces, el punto es si tú no haces ampliar la planta y la presa, o la capacidad de almacenamiento, tú vas a bajar de 500 a 400,000 o 300,000. Entonces, este proyecto lo que anda buscando es sostener la producción a un nivel de 800,000 onzas por los próximos 20 años. ¿Y eso se puede hacer sin poner en riesgo el medio ambiente? Se puede hacer porque todo Con proceso... el mínimo impacto. Mínimo impacto. Toda actividad humana Sí, tiene tiene un impacto en el medio ambiente. Y el impacto social también de las comunidades garantizado también. Todavía tenemos tiempo. No lo tenemos, pero yo creo que eso es lo que habría eso, que claro, es una explicar, negociación, claro, es eso una es. negociación importante, más Muy de importante. sostenibilidad, también de concertación y una negociación política con parte de Sí, los porque ciudadanos. es que no sí. se puede ver solamente la sostenibilidad de la empresa, hay que Así garantizar la sostenibilidad Una- ambiental y la sostenibilidad social. Son las tres cosas. Entonces, contrario a lo que la gente piensa, si tú vas a ver esas 6 comunidades, vas a encontrar que todos quieren ser reubicados. Bien. Que todos quieren ser reubicados. Así es. Bueno, señores, una revelación con nosotros el día de hoy, el viceministro Miguel Ángel Sí, sí, Díaz. sí. Es cierto, Salió porque... cuarto bate y lo habían puesto todo. así es, lo habían puesto en la banca, pero salió cuarto bate. Que vean que los técnicos son importantes en los así es. gobiernos, que no todo puede ser político. Descansa, Mírenlo Millicent, ahí, ya. mírenlo Verdad, ahí, verdad. mírenlo ahí. Pero ella tiene Hoy toda la puedo razón. descansar verdad. en paz. Sí, Me pero, voy a descansar, pero me voy Claro. en paz. el tecnicismo Ah. hace mucho que fue Ah, bien que estaba aplicado. político, Es verdad. Que fue bien aplicado. Técnico. Fue bien aplicado por los políticos. Técnico Fue bien aplicado por los aquí, políticos. mírenlo ahí, Lo un que pasa técnico. es que no se vistieron de verde, gracias, don Miguel Un Ángel Díaz. técnico. Lo que pasa es que son Millicent. técnicos de verdad. Perdón, Dan la no, Dios cara, mío. dan la Coordinador. cara. Una entrevista Dan la tan cara, bonita, dan la pero cara. no vamos a terminar así. Gracias. Excelente a ustedes. entrevista. Coordinador. Un aplauso. Muy bien, Sí, muy sí, bien. sí. Gracias a sí. ustedes De por sus verdad, preguntas. de verdad. Gracias a ustedes por sus preguntas. Aleccionador y Ha sido- revelador. Coordinador, Sí. debo decir frente al viceministro que Millicent lleva tanta razón que justamente nuestra queja, ¿Qué será? justamente nuestra será? queja ha sido con este gobierno que no tenemos más técnicos A ver, pero como lo el de- oye, que le viceministro iba a decir- en oye, otras Yo iba a decir, Pero oye, le iba a decir Déjame ahora. pasar para la pregunta. Con 5 funcionarios así. Ángel, No, ¿dónde usted estaba antes del Desacreditan 2020? Con 5 a los funcionarios ¿Dónde así. usted estaba antes del Por otra 2020? cosa. ¿Dónde usted estaba antes del Déjeme 2020? echarse la Finalmente, pregunta. la ¿Dónde pregunta. estaba antes del con 2020? con cinco funcionarios así tendríamos más Trabajando. gobierno. Este gobierno fue que lo puso como viceministro. Trabajando. Yo tengo una espérate, 3.5 espérate, millones Roseli. fue lo que le dio una empresa brasileña supuestamente por la compra de unos aviones de soborno, Qué ¿verdad? cuestión esta. Y los 10.8 de la gringa. Yo tengo una pregunta, no se vayan también. Ah, no, Yo tengo claro, una fuera, pregunta.